Increíble historia, como un apache transformó dos en un amor inesperado en una asombrosa subasta. Miguel, un joven apache de 22 años, sentía como la presión del mundo caía sobre sus hombros. La economía del pueblo se desmoronaba lentamente, y la falta de oportunidades se hacía palpable. A menudo, se sumía en pensamientos oscuros mientras limpiaba el taller de su abuelo, rodeado de herramientas y recuerdos que contaban historias de un pasado orgulloso. Pero un día, al mover un viejo estante, encontró una pequeña figurita de barro. Era delicada, un vestigio de su bisabuela, y aunque el sudor le mojaba la frente, un destello de esperanza refulgió en su pecho. Quizás eso podría significar una oportunidad. Con apenas 2 en su bolsillo, Miguel decidió llevar la figurita a la subasta local, convencido de que podía conseguir suficiente dinero para ayudar a su familia. La idea de que su futuro dependiera de un pequeño objeto lo llenaba de angustia. Nervioso, se preguntaba si podría soportar el juicio de los que estaban allí. Pensamientos oscuros lo asaltaban. ¿Y si no vale nada? ¿Y si nadie apuesta por ella? Al mismo tiempo, un fuego interno crecía en él. No podía dejar de lado su historia, su cultura, no podía rendirse. El día de la subasta fue un torbellino de emociones. Mientras otros competían por objetos de gran valor, Miguel se sentía pequeño, casi insignificante. Las miradas de desprecio lo atravesaban, y cada puja parecía burlarse de su intento por dar un paso hacia adelante. Su corazón latía descompasado, el sudor corría por sus sienes. En ese momento, un estruendo silente llenó su mente. Pensamientos de duda y desesperación luchaban en su interior. ¿Defiendo mis raíces o me convierto en un paria? Fue entonces cuando su mirada encontró la de Elena, una artista hispana que atravesaba la sala con un aire de autenticidad y pasión que lo cautivó. En medio de la tormenta, sus ojos le enviaron un mensaje claro. Ella también sentía el peso de la cultura. Al acercarse, con su entusiasmo inquebrantable, se ofreció a investigar la historia de la figurita. Miguel sintió una conexión con ella, como si juntos pudieran enfrentar la adversidad. Los días pasaban, y su amistad florecía entre relatos sobre su herencia y una búsqueda compartida por una identidad más fuerte. Cada conversación con Elena encendía una chispa en Miguel, un deseo de defender lo que eran y lo que representaban, pero la subasta se tornaba cada vez más tensa. Un viejo rival de la familia de Miguel apareció, y su corazón se encogió. Era una sombra del pasado, reclamando la figurita como si tuviera más derecho a ella que él. ¿Qué haré si no gano?, se cuestionaba mientras el miedo lo invadía, la tensión se acumulaba como un volcán a punto de estallar. En su mente, el dilema era claro: proteger su herencia a costa de su bienestar o permitir que otros se apropiaran de un símbolo de su identidad. La angustia se hacía insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa oleada de emociones culminó cuando, justo antes de que comenzara la subasta, Miguel notó algo inusual en la figurita. Un destello de luz reveló un mensaje oculto, una palabra que podría cambiarlo todo: valioso. El desafío se intensificó. Miguel sintió que debía decidir antes del golpe del martillo. ¿Tendría el valor de luchar por lo que amaba? En un instante, estaba en la cuerda floja. Todo lo que había defendido, todo lo que había sido, estaba al borde del colapso mientras la multitud contenía la respiración. ¿Podría Miguel realmente tomar el control de su destino, o se convertiría en una víctima de las circunstancias, dejando que se desvaneciera su amor y su legado? La tensión era inaguantable. Miguel respiró hondo, sintiendo el aire pesado a su alrededor. Ese instante, ese pequeño instante en el que la figurita brilló con un mensaje de valor, encendió una llamita en su interior. Una mezcla de ansiedad y determinación brotó en él. Sabía que su historia no era simplemente un objeto en esa sala llena de riquezas. Era su legado, su cultura,
todo lo que definía su existencia en un mundo que a menudo no parecía interesarse por eso. La sala de la subasta se había transformado en un campo de batalla. Cada participante parecía tener más recursos, más experiencia y más egos que alimentar. Pero Miguel comprendió que la batalla no era solo para ganar dinero, era sobre reivindicar su identidad. Se sintió sobrecogido, pero también inspirado por el momento que estaba a punto de vivir. La figurita en su mano se volvió más que un artefacto físico, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de su herencia. Mientras la subasta comenzaba, su mente inundó de posibilidades. Las palabras valioso resonaban en su interior como una llamada a la acción. ¿Qué pasaría si decidía arriesgarse? La voz del subastador sonó, y con ella un eco de desafío. Miró a Elena, que lo observaba con ojos llenos de aliento. Ella creía en él, eso era suficiente para encender su valentía. Sin embargo, el viejo rival de su familia no era un adversario que pudiera subestimar. Roberto había llegado dispuesto a demostrar que las raíces de Miguel eran menos valiosas que las suyas. Cada mirada entre ellos vibraba con una mezcla de desprecio y desafío. Miguel sabía que no solo competía con dinero, sino también con una historia distorsionada que intentaba terminar con la suya. Con cada bit, su corazón latía más rápido. Recordaba las historias que su abuelo le contaba, sobre la importancia de luchar por lo que uno creía. Se sentía como un guerrero renacido, dispuesto a enfrentar a su adversario, a demostrar que el valor no siempre residía en el poder económico. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la duda albergaba en su mente. ¿Y si esto termina en desastre? ¿Y si le doy otra victoria a Roberto? Los pujos aumentaban, y con cada oferta perdida, la presión se intensificaba. Las voces de la multitud se convirtieron en murmullo distante. Solo podía escuchar su propia respiración y el latido acelerado de su corazón. Decidió que el momento de la verdad había llegado. Levantó la mano, gritó 300, con toda la fuerza que pudo reunir. El asombro recorrió el salón. Miguel sintió que los ojos se posaban sobre él, en una mezcla de incredulidad y respeto. Se había atrevido a desafiar la norma, y por un fugaz momento, la duda se disipó. Sin embargo, el retorno de la mirada desafiante de Roberto lo atrapó en una burbuja de tensión. Este solo sonrió, como si presintiera el fin de la batalla. El subastador hizo una pausa, la presión se acumulaba en el aire. El silencio era palpable. Las miradas se intercambiaban y un nuevo nivel de desafío se alzaba en la sala. Miguel se sentía más vivo que nunca, pero las voces de inseguridad comenzaron a murmurándole, ¿esto es suficiente? ¿Realmente mereces esto? Con el corazón en la mano, se obligó a poner en orden sus pensamientos. Estaba a un paso de convertir su eterna incertidumbre en posibilidad. Todos los sacrificios de su familia, las historias de su herencia, y el amor floreciente por Elena le daban el valor que le hacía falta. Mientras el subastador empezaba a contar, Miguel supo que no solo luchaba por un objeto, sino por su identidad, su pasión, su amor. El momento había llegado para decidir. Pero entre la multitud, vio a Roberto levantarse, con un brillo amenazador en los ojos. ¿Qué estrategia estaba planeando? La inquietud creció en su pecho, y una nueva oleada de tensión lo envolvió. La subasta podría no ser solo una cuestión de dinero, sino una batalla por su vida. Miguel se preparó para resistir, mientras la próxima oferta, y su futuro, pendían de un hilo. Miguel observó cómo Roberto se movía con la confianza de quien sabe que tiene el control. A pesar de las miradas curiosas que les rodeaban, cada movimiento del rival parecía una jugada calculada, diseñada para desestabilizarlo. Al mirar a su alrededor, Miguel tomó conciencia de que la figura imponente de la figurita se había vuelto insignificante en comparación con lo que realmente estaba en juego. Esto era más que una simple transacción, era una manifestación de su valía, de su herencia. Fue un instante decisivo. El subastador prosiguió contando, pero el sonido se diluyó en el caos de sus pensamientos. Su mente recordó momentos de su infancia, cuando su abuelo le hablaba de la resistencia y el orgullo, de cómo nunca había que rendirse, incluso ante un oponente formidable. Esa misma resistencia ahora pulsaba en su interior, empujándolo hacia adelante, instándolo a tomar el control de su destino. Roberto, con su arrogancia manifiesta, alzó su mano en un gesto de desdén,
como si la victoria fuera un hecho consumado. La oferta actual era de 350. Aquel número resonó en el pecho de Miguel, un recordatorio doloroso de sus limitaciones. Y en ese mismo instante, la duda se transformó en determinación. Y si en lugar de conformarse aceptara el desafío de demostrar su valía, un fuego interior comenzó a arder. La voz del subastador parecía lamer sus oídos, entonando un cántico que decía es ahora o nunca. En lugar de dejar que Roberto lo desbordara, Miguel decidió emplear su astucia. Enfocándose en su objetivo, levantó la mano nuevamente. 400, gritó, con una claridad que resonó en todo el recinto. La reacción fue inmediata. Un murmullo rodante recorrió la sala, y Miguel sintió como una combinación de nervios y adrenalina lo motivaban. No sabía si había sido un movimiento audaz o un error imprudente, pero había dado un paso decisivo en su propia historia. Por primera vez, la mirada de Roberto mostró un atisbo de sorpresa, la emoción chisporroteaba en el aire, pero Miguel sabía que ese pequeño indicio de incertidumbre podía ser clave. Con cada puja, percibía que ganaba aspectos dentro de sí que ni él sabía que existían. Retrocedió un paso, podía dedicarse a analizar el comportamiento de su rival. Buscaría patrones, debilidades en la confianza de Roberto, una inteligencia que hasta ese momento había descuidado. Mientras más minutos pasaban, más se acercaba a una clara comprensión de lo que debía hacer. El poder no residía solo en el dinero, sino también en la habilidad de anticipar movimientos, en la capacidad de interpretar emociones, una competencia que los años de su vida le habían enseñado en la arena familiar de las historias contadas por sus ancestros. Los gritos de la subasta se convirtieron en un murmullo gris, pero el eco de su decisión se fortalecía. Miguel sabía que estaba convirtiendo su futuro en un lienzo, donde cada oferta sería una pincelada de su verdad. La mirada de Elena, desde su asiento, era un puerto en medio del tormentoso desafío. Ella le otorgaba la convicción que le daba un nuevo propósito. 450. A sus palabras le siguió un silencio denso, donde cada participante procesaba el cambio en la dinámica. Roberto lo miró, y Miguel percibió que la frustración de su oponente comenzaba a aflorar. La incertidumbre crecía entre los asistentes, y en un giro de los acontecimientos, la batalla personal parecía materializarse frente a ellos como una obra de arte en proceso. Pero en un instante de revelación, Miguel se dio cuenta de que la lucha no solo era contra Roberto, sino también contra sus propios demonios internos. Una vez más, la sombra de la duda se filtró, haciéndolo cuestionar si realmente estaba dispuesto a continuar. Era el momento crucial de su vida. ¿Estaría a la altura? Decidido a no dejarse vencer, se armó de valor, dispuesto a prolongar el enfrentamiento, incluso si eso significaba enfrentar sus propios temores. Justo cuando todo parecía claro, un movimiento súbito de Roberto lo sorprendió. El rival, con una sonrisa desquiciada, levantó la mano. ¿Estaba a punto de hacer una oferta aplastante que cambiaría el rumbo? La tensión se convirtió en un silencio inquietante que reverberó en su interior. Miguel sintió el sudor resbalar por su frente frente a lo que podía ser el momento que cambiaría su vida para siempre. Miguel sintió el aire enrarecido del recinto, un país de sensaciones enfrentadas. El gesto de Roberto se había vuelto una amenaza, como un relámpago que presagia una tempestad. Se preguntaba si había hecho lo correcto, pero esa duda se convirtió en un aliciente. La última oferta, una estrategia calculada, había sido también un acto de desafío hacia lo que había creído antes, que los poderosos dominan y los débiles se someten. Mientras miraba a su rival, algo en él comenzó a transformarse. No solo observaba a un competidor, sino a una representación de todo aquello que siempre había querido evitar ser: arrogante, inalcanzable. La imagen de su abuelo volvió a cruzar su mente, palabras sobre la humildad y la perseverancia, sobre cómo la verdadera valentía se encuentra en enfrentar el miedo. Miguel decidió que, sin importar el resultado, enfrentaría la incertidumbre, no solo en la subasta, sino en su vida. 500. La palabra brotó de su boca con una ferocidad inesperada. Sus ojos brillaban, desafiando no solo a Roberto, sino también a su propio ser. La sala estalló en murmullos.
Había cruzado un umbral que no sabía si lo llevaría a una victoria o a una derrota, pero esa decisión había liberado algo dentro de él, un destello de confianza, una sensación de poder en su propia voz. La mirada de Roberto, que antes irradiaba desdén, ahora vacilaba. Miguel se dio cuenta de que no solo competía en un entorno físico, luchaba en un campo emocional. La figura rígida de su adversario ahora parecía un espejismo, un reflejo de inseguridad que solo aumentaba la frustración de Roberto. Miguel decidió que su enfoque no debía ser solo una batalla de números, era una confrontación de voluntades. La psicología marcaba la pauta de este juego y él comenzaba a jugar en sus propios términos. Alzó una vez más su mano, salió de su zona de confort, y ofreció sus pensamientos a la corriente del universo. Recorriendo la sala con la mirada, percibió el brillo de admiración en los ojos de Elena. Ella era su ancla, su motivación. Pero, al mismo tiempo, una pregunta lo invadía, ¿lo hacía por ella o por sí mismo? Como si hubiera colocado un espejo frente a su alma, Miguel constató que debía hallarse primero a sí mismo, y solo después buscar la aprobación de alguien más. El subastador, visiblemente impactado por el desenlace de la ronda, observó el rostro de Roberto. 550, soltó finalmente su adversario, apretando la mandíbula, y su determinación reactivó los nervios que hacían cosquillas en el estómago de Miguel. Sin embargo, el desafío lo había fortificado. Ante cada gesto de Roberto, Miguel respondía observando, analizando cada una de sus reacciones. Era un juego de ingenios y él se negaba a ser un simple peón. La lucha interna de Miguel se intensificaba, ya no era solo una subasta, era un campo de batalla donde se jugaban sus inseguridades, sus anhelos, e incluso su identidad. De repente, una idea le surgió como un destello revelador. No solo debía jugar con Roberto, debía convertir la oferta en un acto transformador. Pensó en lo que realmente quería, no solo la figurita, sino el reconocimiento, el respeto. Aquello era un juego que podía cambiar su vida. Tenía que arriesgarse, pero ¿cuánto estaba dispuesto a perder? Cuando el subastador comenzó a abrir la puja una vez más, la línea entre el miedo y la valentía se desdibujó. ¿Iba a retirarse o a levantarse más alto, desafiando todos sus límites? Miguel apretó los puños, preparándose para tomar una decisión que podría definirlo. La sala se llenó de un silencio tenso. Estaba a punto de decidir, pero una voz resonó en su interior, el momento de la verdad había llegado. Miguel sentía el pulso de su propia existencia acelerarse. Cada latido resonaba en su mente como un tambor de guerra, marcando el compás de una batalla interna que enfrentaba en ese preciso instante. No solo se debatía entre el impulso de seguir pujado o retroceder, estaba en la cúspide de un proceso de identificación personal que había comenzado a gestarse en su interior. El eco de 550 se convirtió en un mantra que retumbaba, desnudando sus verdaderos deseos y temores. ¿Hacia dónde quería llevar su vida? La figura de Roberto se transformaba en una proyección de sus miedos, una imagen del éxito que parecía distante. Sin embargo, la ambición que crecía en él lo empujaba a decidir. Ya no se trataba de derrotar a Roberto, la verdadera confrontación era con Miguel mismo. Imaginó lo que representaría ganar la subasta. No solo la figurita, sería un símbolo de su capacidad para enfrentarse a sus demonios. 600. Gritó antes de que el autocontrol pudiera frenar su impulso. La oferta salió de su boca como una declaración de principios. Estaba allí por él, por su evolución personal. Las miradas de la sala se volvían pesadas, cada una sirviendo como un espejo que reflejaba las expectativas y las dudas. Sin embargo, el foco para Miguel se fue desplazando. En lugar de temer el juicio ajeno, comenzó a encontrar fuerza en el aliento que le otorgaba su propia voz. La energía dentro de él se convertía en un combustible que alimentaba su transformación. Un nuevo tipo de confianza empezaba a surgir, una que no dependía del éxito o del reconocimiento externo, sino de la identidad que comenzaba a forjar. Roberto parecía más incómodo. Miguel pudo ver cómo sus gestos se tornaban más abruptos, cada mirada desviada revelando inseguridad. La percepción del rival como un competidor fuerte se desvaneció, ahora estaba ante un hombre tan vulnerable como él, atrapado en sus propias expectativas. El odio, la angustia y la competencia desenfrenada comenzaban a teñir la atmósfera entre ambos.
¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, resonó una voz en su mente, interrumpiendo sus pensamientos. Miguel cerró los ojos por un instante, evaluando su entorno, la sala, las miradas. Al abrir los ojos, una claridad lo envolvió. La subasta era solo una parte de un proceso más grande de autoconocimiento. ¿Acaso Roberto era realmente el enemigo, o era simplemente un reflejo de sus propias inseguridades? El subastador, conduciendo la dinámica, parecía haber notado que el ambiente se había cargado de tensión. Miguel ya no era solo un puja más, se movía en una danza psicológica que iba más allá de números o piezas. Era en ese momento que recordó las lecciones de su abuelo: el valor no radica en el resultado, sino en el coraje de intentarlo. 800. La cifra salió de su boca como un grito de guerra, destacando su intención de no renunciar a lo que había empezado. La sala estalló en murmullos. Esta vez, el murmullos no era solo de obras de arte, sino de transformación personal. El reto ya no era solo una subasta, sino también un proceso de resistencia. Se sintió ligero, como si hubiera despojado de un peso que lo había acompañado tanto tiempo. En ese instante, comprendió que el verdadero triunfo radica en el proceso de autodescubrimiento, más allá de triunfar sobre un rival. El rostro de Roberto se tornó sombrío, y antes de que pudiera reaccionar, un inesperado giro sucedió en la sala. Alguien al fondo alzó la voz. 900. Resonó esa nueva oferta, distrayendo la atención de todos. Miguel dio un paso atrás en su mente. Aquello estaba lejos de terminar, y no solo era un tema de puja. La decisión que había tomado lo había liberado, pero la verdadera batalla psicológica apenas empezaba. ¿Hacia dónde lo llevaría esa jornada de autodescubrimiento? La vibración del nuevo ofrecimiento hizo que la sala se llenara de murmullos que traían consigo un clima de competitividad renovada. Miguel sintió una mezcla de emoción y desafío. ¿Quién era esa persona que se atrevía a desafiarlo en este instante revelador? La puja ya no era solo por un objeto, sino por un símbolo de su propia trascendencia. Se sintió impulsado a responder, no solo por la figurita, sino por la reafirmación de su voluntad. 1000. Gritó con firmeza. Este nuevo precio marcaba un umbral simbólico, era una cifra que representaba su lucha interna más que el simple deseo de ganar. Mientras el murmullo se esfumaba, una idea lo golpeó: no podía dejar que la esencia de su crecimiento se diluyera en la miedo de perder. Cada número que pronunciaba no solo representaba un apretón en el corazón de su rival, sino también un paso hacia su auténtico yo. Roberto, visiblemente alarmado, fruncía el ceño, aunque Miguel podía intuir que la incomodidad de su oponente no provenía únicamente de la amenaza de perder la puja. De repente, se dio cuenta de que había más en juego: su propia necesidad de validación. Durante años, Miguel había luchado por la aprobación de los demás, intentando encajar en moldes que nunca lo representaron. Aquel momento comenzó a desterrar esas cadenas autoimpuestas. Las miradas de los demás asistentes lo seguían como si fueran reflejos de su propia psique. En un abrir y cerrar de ojos, Miguel entendió que lo que muchos consideraban un simple objeto coleccionable era, para él, la llave de un futuro más genuino. Se centró en su respiración: cada inhalación era un recordatorio de su propósito, y cada exhalación, un acto de liberación. La subasta continuó, pero Miguel estaba en su propia burbuja. La oferta era una danza, una coreografía entre su deseo de ganar y su necesidad de aprender. Cuando las siguientes cifras comenzaron a elevarse, las palabras de su abuelo resonaron en su mente: cuídate del precio que pagas por lo que deseas. Se cuestionó si realmente estaba dispuesto a sacrificar más de lo que había decidido. Sin embargo, a medida que el valor de la puja ascendía, también lo hacía su seguridad. ¿Cuánto más podrías ofrecer?, se preguntó, analizando cada rostro en la sala. Después de todo, donde otros veían un simple objeto, Miguel comenzó a percibir un plan. La subasta se había transformado en una alegoría de su propio recorrido personal, una oportunidad de ser atrevido, de sobrepasar sus límites. Cuando la oferta alcanzó los 1200, supo que no podía retroceder. El desafío ahora no era solo vencer a Roberto, se trataba de demostrar a los demás, y a sí mismo, que era capaz de mantener el rumbo que había decidido. En su interior, formuló una estrategia:
no solo competiría con sus rivales, sino que haría de su oferta un mensaje claro sobre su evolución. 1300, exclamó nuevamente. La emoción lo envolvía, como si estuviera en el clímax de una carrera hacia la autodefinición. Su respuesta resonó con un eco de determinación, que no quedó sin respuesta en el semblante de Roberto. Su competidor parecía haber perdido algo más que su confianza, había perdido su razón de competir. Su vulnerabilidad se tornaba más palpable en cada gesto, la sala comenzaba a silenciarse casi imperceptiblemente, esperando el desenlace. Las voces externas se minimizaban, y lo que había comenzado como una partida de subasta se convertía en un espejo de su viaje interno. Miguel no solo luchaba por el objeto, estaba tomando decisiones que lo definirían por mucho más tiempo que esas pocas horas. Pero de repente, algo en su interior hizo un clic. Había llegado a un punto crucial, el precio de su crecimiento era más que cifras. La medida de su valor personal no dependía de lo que pudiera ganar, sino de lo que estaba dispuesto a soltar. ¿Estaba Miguel preparado para subirse a la cima de su autoconocimiento o se ataría a lo material en un esfuerzo por demostrar su valía? Mientras su mente se agolpaba de nuevas preguntas, un viejo conocido interrumpió. Por la puerta del fondo. Su aparición repentina prometía añadir más complejo a la situación. ¿Acaso era un aliado o un enemigo? La tensión en la sala volvió a crecer, sumando un nuevo nivel de incertidumbre en su camino. La sala se congeló, como si el tiempo se hubiese detenido en la entrada de aquel conocido. Al levantar la mirada, la confusión inundó a Miguel al reconocer a Daniel, su antiguo compañero de universidad, cuyo éxito profesional siempre había sido un recordatorio de lo que Miguel aún perseguía alcanzar. La presencia de Daniel trajo consigo un torrente de recuerdos, pero, más que eso, desató una marea de inseguridades. Daniel caminó hacia el centro, el aire vibraba entre murmullos de sorpresa y curiosidad. Su actitud era desenfadada, como si estuviera completamente cómodo en una habitación cargada de tensión. Era el tipo de persona que generaba admiración, proyectando confianza plena en sí mismo. Esa confianza que Miguel había intentado cultivar a lo largo de su vida, pero que aún le eludía en los momentos más críticos. Yo también estoy aquí por la figurita, declaró Daniel con una sonrisa juguetona, aunque su mirada estaba fija en Miguel, como si desafiara a su antiguo rival a tomar una decisión. Las palabras resonaron en la mente de Miguel, intensificando su reflexión interna. Un nuevo dilema emergía, no solo competía contra Roberto, sino también contra la imagen del éxito que representaba su pasado. La subasta continuó, pero Miguel ya no solo medía el calor del momento en cifras. Su mente se retorcía en torno a su valía personal frente a los demás. Daniel representaba todo aquello que había querido ser exitoso, reconocido, admirado, y esa imagen contrastaba con su propia percepción de fallos y limitaciones. El ruido de la sala comenzó a desvanecerse mientras una sola pregunta sustituía a las ofertas y a los murmullos. ¿Qué estaba dispuesto a perder para ganar? Decidido a tomar control de su narrativa, Miguel se preguntó qué le enseñaría ese encuentro. El eco del pasado resonaba en su mente, recordándole que cualquier elección lo definía. Se sintió impulsado a conectar sus decisiones presentes con un futuro en el que pudiera sentirse pleno, no solo en el ámbito material, sino en su esencia más profunda. 1500. Gritó finalmente, proyectando su voz con una firmeza que ni él mismo esperaba. Esa cifra no solo era un esfuerzo por superar a Roberto o Nicholas, sino un testimonio de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Miró a su alrededor, notando más de una mirada desconcertada ante su audacia. Miguel, por un instante, se sentó en la cima de su valor, una sensación que antes le había resultado ajena. Sin embargo, el pulso de la subasta no era el único que se aceleraba. Su interacción no se limitaba al intercambio de cifras, se convertía en una confrontación interna. La mirada de Daniel continuaba insistente, retándole a dar un paso más allá de lo superficial. En ese instante Miguel comprendió que el verdadero desafío no era solo ganar la figura, sino encontrar su propio lugar dentro de una realidad que solía percibir como inaccesible. La oferta de Daniel resonó como un retador. 1600. La inyección de adrenalina hizo palpitar el corazón de Miguel. Aquel número se sintió más como una provocación personal que una oferta más, cada cifra que aumentaba se convertía en una prueba de su crecimiento. Notó un cambio en la forma en que respondía.
Se centró en sus propios deseos, en lo que quería ser en lugar de lo que otros esperaban de él. Ya no competía para demostrar su valía frente a los demás. Buscó en su interior. La incertidumbre, estancada, comenzó a disiparse. Abrazó la vulnerabilidad, comprendiendo que el miedo no era su enemigo, sino parte del proceso hacia su autenticidad. En ese eco de inseguridad y determinación, Miguel decidió que no podía dejar que la competitividad lo definiera. 1700, respondió, sin titubear, sintiendo en su voz la resonancia de lo que había aprendido. Pudiera perder la figura, pero ganaba en autoconocimiento. Esa era la verdadera victoria, pero la sala se recluyó en un silencio inesperado cuando Daniel, esbozando una sonrisa despectiva, hizo un movimiento que cambiaría las pautas del juego. ¿Te has preguntado cuántas de esas figuritas terminan en el fondo de una caja, Miguel? Una sombra de duda se cernió sobre él y, por un momento, la subasta dejó de ser un mero intercambio de dinero. Se tornó en un examen de su verdadera motivación. La invitación era clara, Miguel debía enfrentar sus decisiones. La figura, símbolo del cambio y la trascendencia, ya no se trataba simplemente de una oferta. Y mientras las preguntas arremolinadas en su mente buscaban respuestas, la lucha por su identidad y propósito se intensificaba. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta, más allá de lo material, o las palabras de Daniel lo descarrilarían hacia un camino de inseguridad nuevamente? La batalla entre el pasado y el futuro estaba por ser definida en el siguiente giro de la subasta. La tensión instaló más peso en el aire a medida que Miguel se esforzaba por neutralizar las palabras de Daniel. Con cada oferta, la voz de su antiguo compañero reverberaba en su mente, un eco que lo incitaba a cuestionarse no solo su deseo por la figura, sino el propósito detrás de esa ambición. La sala se replegaba alrededor de él, convirtiéndose en un escenario íntimo donde sus pensamientos podían danzar libremente. Miguel cerró los ojos por un instante, intentando confinar el ruido. En ese silencio interior, emergieron imágenes de su infancia, de sus sueños construidos a raíz de fracasos. Recordó a su madre diciéndole que el verdadero valor de un hombre no se medía por sus posesiones, sino por su capacidad de persistir y aprender. Esa pequeña chispa de sabiduría comenzó a abrirse paso entre el tumulto de la subasta. Sintió que la figurita representaba más que un mero objeto, era una representación de la lucha que había librado, de una identidad compleja y aún en construcción. Un símbolo, sí, pero también un testimonio de lo que había aprendido a lo largo del tiempo, un recordatorio claro de que su valía personal no dependía de la pertenencia a una élite social o del reconocimiento de otros. Te desafío, Miguel. ¿Por qué realmente estás aquí? Dijo Daniel nuevamente, su voz casi suave pero insinuante. Esa provocación caló hondo. Era un desafío sobre cómo quería definir su vida, cómo deseaba avanzar. Miguel abrió los ojos, finalmente enfocado. Comenzó a replantearse todo. El deseo de obtener la figurita era un intento por llenar un vacío, o representaba a sí mismo su deseo de crecer. Se dio cuenta de que la verdadera subasta no se hallaba en la figura, sino en su vida. Se propuso a sí mismo, esta vez, no dejaré que el miedo a perder me paralice. Sudoroso pero decidido, levantó una vez más la mano. 2000, gritó, incapaz de contenerse. La cifra resonó en la sala como un rugido, abrumando al murmullo que la precedía. No se trataba solamente de ganar, sino de establecer su presencia, su derecho a participar en una vida que antes había sentido como ajena. Los ojos de Daniel se estrecharon, despojados de la arrogancia anterior, ahora más centrados, como si comenzara a evaluar a Miguel como un oponente real. En ese momento, la subasta se tornó un campo de batalla. Miguel no solo luchaba por una figura, sino por la representación de su crecimiento personal. Sintió que el pulso del lugar estaba empezando a inclinarse a su favor. Con cada nuevo apretón, se convencía más de que si lograba mantener la fe en su propio camino, cualquier resultado sería más que suficiente. Si perdía la figura, no sería una derrota, sería una lección más en la larga trayectoria de su autovaloración. La siguiente oferta de Daniel llegó como un rayo, 2300. Todo se detuvo de nuevo. Este era el baile que había esperado, y por primera vez, sintió que la presión lo revitalizaba. En lugar de huir, eligió avanzar. Tenía un nuevo objetivo,
analizar la oferta en función de sus propios valores, de lo que realmente representaba para él. 2.500, declaró Miguel casi sin pensarlo, viendo en sus palabras la afirmación de su camino. Un soplo de energía lo invadía. Redefinía la narrativa en la que había vivido, llenando los espacios vacíos de sus inseguridades con confianza. Aquella era su verdad, pero el desafío estaba lejos de haber terminado. Con cada cifra alzándose como una muralla, Miguel también comenzó a cuestionarse si, incluso ahora, dejaba que la carrera lo absorbiera. Después de todo, ¿qué pasaría si al final esto no estaba relacionado con la figura? ¿Qué pasaría si el verdadero triunfo sería encontrar su voz en medio del ruido? Con renovada determinación, aún sentía la presión de Daniel cortante y presente. La mirada de su antiguo compañero no era solo competencia, era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, y sabía que una palabra más podría definir todo el desenlace. Entonces, en el silencio que volvía a envolver el lugar, le susurró a sí mismo que el siguiente paso requeriría más que ganar o perder una figurita. Estaba a punto de realizar una elección que lo acercaría a lo que realmente deseaba ser. Sería entonces un testimonio de su transformación personal. Ante todo y cualquiera, el siguiente giro de la subasta podría decidir no solo el destino de esa noche, sino también el del resto de su vida. Y así, mientras la sala parecía contener la respiración, Miguel se preparó, consciente de que ahora no solo enfrentaba a Daniel, sino a sus propias limitaciones también. ¿Sería ese el momento en que comenzara a liberarse de sus ataduras? El eco del 2500 de Miguel aún vibraba en el aire pesado de la sala. La atmósfera se había vuelto densa, cargada de expectativa. Daniel lo observaba ahora con un aire de cálculo, como si evaluara no solo la suma monetaria, sino la fortaleza de su adversario. Durante años, Miguel se había sentido eclipsado por la sombra que proyectaba su antiguo compañero. Sin embargo, en ese instante, comenzaba a reconocer que su batalla no era únicamente contra Daniel, sino la confrontación más importante y reveladora, la que libraba contra su propia percepción de valía. A medida que el siguiente giro se acercaba, Miguel sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo. Las cifras se deslizaban entre sus dedos, cada una construyendo un puente hacia una versión de sí mismo que había comenzado a despreciar por su falta de audacia. En su mente, la idea de perderse en la vorágine del deseo fue reemplazada por un impulso más sólido, de mostrarle a sí mismo que podía darle un nuevo significado a la lucha. Daniel, tras ofrecer 2.700, obligó a Miguel a un nuevo lapso de reflexión. El crecimiento que había experimentado en los últimos meses, en sus relaciones y en su propia carrera, lo confrontó. ¿Por qué permitir que un número definiera su esfuerzo? Ahora más que nunca, Miguel se percató de que esto no era solo una subasta, sino un punto de inflexión en su vida. El silencio se adueñó de la sala. Los murmullos cesaron y todos los ojos estaban fijos en él. Eran instantes críticos, donde la presión podía aniquilar a un hombre o revelarle su verdadero ser. 3.000, pronunció Miguel. La cifra dejó boquiabiertos a algunos, pero para él, significaba más que un mero desafío monetario. Era la afirmación de que su jornada no estaba destinada a ser eclipsada por el miedo o la inseguridad. Era la afirmación de que estaba aprendiendo a reclamar su lugar sin pedir disculpas. La mirada de Daniel se transformó. Ya no era el arrogante adversario que había conocido, ahora parecía un retador genuino, un rival cuyo interés se basaba en la autenticidad del momento. No solo estaban en un juego de subastas, estaban pujando por la posibilidad de redefinir sus propias historias. Mientras la sala aguardaba ansiosamente la próxima oferta, Miguel se perdió en un mar de análisis introspectivo. ¿Era esta la respuesta que había estado buscando para validar su esfuerzo? ¿O, al contrario, estaba sugiriendo que su verdadero valor residía en la capacidad de apreciar el proceso? Todo acontecimiento personal era una oportunidad de aprendizaje, pero podría permitirse salir del ciclo de búsqueda constante de aprobación externa y, en vez de ello, buscar su propia validación. El sudor le recorrió la frente. Mientras contemplaba sus opciones, recordó las palabras de su madre, esa voz que siempre había guiado su moralidad y motivación. La subasta lo presionaba a confrontar no solo lo inmediato, sino a mirar hacia el futuro. Cuando una voz interior le susurró que la victoria no siempre se mide en cifras, la claridad le dio la fuerza para tomar decisiones con inteligencia y reflexión.
3.500, dijo Miguel, con firmeza, intentando anclar su voz en la convicción de una metamorfosis ya en marcha. Era más que un número, era un símbolo de su liberación y de su decisión de autoabrazarse. La reacción de Daniel fue explosiva. 4.000, espetó, pero su voz, en comparación con la de Miguel, sonó drenada de confianza. El verdadero enfrentamiento se palpaba en el aire, y Miguel sentía cómo su propia voz se erguía ante la adversidad, retadora y certera. Con cada oferta que intercambiaban, la sala se convertía en un campo de batalla de determinaciones. Miguel no estaba luchando solamente por una figura, estaba marcando un hito que lo acercaría a la esencia de lo que realmente deseaba ser. Pronto, se daría cuenta de que aunque la puja fuera intensa, lo que realmente pesaba era cómo ese momento configuraría su propio desarrollo y su futuro. Justo cuando pensó que Daniel podría rendirse, el desafío lanzó una última oferta, 4.500. En ese instante, Miguel sintió que estaba al borde de un precipicio. Sería fácil dejarse llevar por la prisa y la emoción del momento, pero la verdadera victoria radicaba en establecer límites claros para su ambición. Su vida dependía de un cambio de percepción, una que se vislumbraba al final de la subasta. Las palabras resonaron en su mente, pero ¿sabría responder a esa provocación? La próxima decisión podría no solo definir esa noche, sino también el camino hacia su verdadero yo. Con el corazón en la garganta, Miguel sabía que el momento de la verdad se aproximaba. ¿Podría finalmente liberarse de las cadenas que lo habían mantenido atado tanto tiempo? La subasta estaba por alcanzar su clímax. Miguel sintió como el aire, cargado de tensión, se convertía en un reflejo de su mundo interno. Cada cifra pronunciada por Daniel representaba más que una simple oferta, se convertía en una prueba de su crecimiento personal y su voluntad de levantarse contra las adversidades. Hasta ese momento, había buscado la aprobación ajena, pero ahora le tocaba redefinir su camino. 5.000. Pronunció Miguel con una voz firme, resonando con una certeza que nunca había experimentado antes. Esa cifra era más que una competición, era la representación de su propia transformación, una afirmación de que ya no temería perder. Desde su infancia, había llevado el peso del miedo al fracaso, pero este instante marcaba un cambio radical, un punto de inflexión. La sala quedó en silencio, las miradas unidas en un asombro mutuo. Daniel, por un instante, pareció vacilar. Esa inseguridad no pasó desapercibida para Miguel, quien a su vez sintió una oleada de confianza. Ya no era el mismo joven que había entrado a la subasta, había crecido, no solo en términos monetarios, sino en peso emocional. No vine aquí solo por la figurita, se dijo a sí mismo. Su lucha era más profunda. Era por la aceptación de su identidad, por los sacrificios de su familia, y, sobre todo, por su derecho a pertenecer a un mundo que solía parecerle inaccesible. ¿Tienes otro número en mente, Miguel?, preguntó el subastador, rompiendo el silencio. Aquella pregunta encapsuló la esencia de su viaje. No obstante, antes de que pudiera responder, Daniel gritó, 6.000. La presión aumentó, pero Miguel no retrocedería. La mirada contenía fuerza, no se trataba de provocar a su adversario, sino de afirmar su valía ante todos los presentes. 7.500. Exclamó, sintiendo que cada cifra era una capa de su vieja identidad que se desprendía, dejando espacio a un nuevo ser. En el fondo, supo que el resultado ya no importaba. Lo que había encontrado en ese viaje era una fuerza que jamás había imaginado tener. Mientras las tensiones se apretaban, observó que Daniel, para su sorpresa, no respondía inmediatamente. La duda comenzaba a cernirse sobre él, lo que evidenciaba una vulnerabilidad que no había considerado anteriormente. En un giro inesperado, Daniel finalmente ofreció 8.000. Pero su voz ahora era menos segura. Se palpitaba en el aire que todo estaba cambiando. Miguel no luchaba solo con números, sino con su antiguo reflejo, un símbolo de lo que había dejado atrás. El subastador, notando el cambio en la dinámica, preguntó a Miguel si deseaba continuar. En ese momento profundo, reflexionó sobre todo lo que había conquistado. Prefiero retirarme, confesó en voz alta, sintiéndose más libre que nunca. No necesito la figurita para ser quien soy. Este proceso me ha enseñado que valgo más de lo que me imaginé.
He dejado de buscar validación en lo que otros piensan, y he empezado a valorar mi propia voz. La afirmación resonó en la sala, como si una barrera invisible se hubiera quebrado. El silencio se transformó en un aplauso tímido. Miguel sintió una calidez en su pecho, no por haberse quedado con la figurita, sino por haberse liberado de la presión que lo había mantenido cautivo. Las luchas y las pujas ya no eran más que un eco de su viaje interno hacia la autenticidad. En su proceso, había superado miedos y abrazado su valor. El reconocimiento no se hizo esperar. La artista Elena, quien había sido su apoyo incondicional, se acercó a él y le expresó con una sonrisa: lo actuaste magistralmente, Miguel. No solo por el momento que viviste, sino porque aprendiste a buscar dentro de ti el valor que siempre existió. Esa validación resultó ser el cierre perfecto. Miguel salió de la sala con una nueva perspectiva. No solo había encontrado su lugar, había aprendido a aceptar su historia y sus piedras en el camino. Con una confianza sólida, se comprometió a seguir explorando su identidad y a construir un camino que reflejara su verdadero ser. Atrás quedaba el miedo, ahora, su futuro. Estaba en sus propias manos. Finalmente, ese pequeño instante en la subasta había cambiado todo: su conexión con su cultura, su aceptación personal y, más importante, la conciencia de que los tesoros más valiosos a veces no son objetos, sino experiencias y aprendizajes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre esta increíble conclusión. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir esta experiencia única.